Vamos a recibir ya a Gerardo Hernández, periodista y director de Espacio 4. En Contextos, la opinión de Gerardo Hernández, periodista, director del 14º Espacio 4. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días, qué gusto escucharte. Gracias, buenos días, Manuel, a la audiencia, un fuerte abrazo y feliz miércoles. Abrazo, Gerardo, Pues, igualmente. Muchas gracias. Pues aprobó el Senado en comisiones ayer la iniciativa presidencial para anular la reelección inmediata y también prohibir el nepotismo en México. Es un anuncio que hizo la presidenta Sheinbaum el 5 de febrero durante la conmemoración de la Constitución de 1917 y que también barajó esto en su campaña política, lo mismo que reducir el número de diputados y de senadores, particularmente en el tema de los plurinominales que no existen en otros países. México tiene 500 diputados, tiene 124 senadores, y el tamaño del Congreso General es menor al de Estados Unidos, teniendo más del doble de la población el país del norte, lo cual es una aberración que tengamos más diputados improductivos, más senadores que no le aportan nada al país, que Estados Unidos, donde tampoco la democracia goza de la mejor salud en estos momentos. El caso más delicado de nepotismo en las últimas décadas ocurrió en Coahuila, justamente por la transmisión del poder entre hermanos de Humberto a Rubén Moreira. Esto fue posible debido a una serie de factores: la cobardía política, la complacencia de algunas élites económicas y la complacencia también del presidente, entonces candidato Enrique Peña Nieto. Esta imposición obscena de un hermano a otro en la gubernatura no fue por consenso social, que tampoco lo habría justificado, y tampoco para continuar un proyecto social, económico o de infraestructura de gran calado. Fue simple, llana y burdamente para tapar la megadeuda. La misión que tuvo Rubén Moreira al sustituir a su hermano Humberto fue justamente evitar cualquier investigación, cualquier presión para que este escándalo se destapara. Ya había sido descubierto por el secretario de Hacienda Ernesto Cordero en Torreón durante la campaña para gobernador de 2011. Entonces es el propósito, y Rubén Moreira cumplió con creces esa encomienda de Humberto Moreira, su hermano, pues de lo contrario ambos hubieran hundido tras este escándalo monumental de la deuda por 40,000 millones de pesos. Fue este par de sexenios, este docenio, pues muy negativo para Coahuila, no únicamente en términos financieros de deuda, sino también por el impacto social que tiene estos pasivos tan enormes que le representan al Estado, pagarle a los bancos alrededor de 7,000 millones de pesos cada año. Tuvieron un impacto social, insisto, empobrecieron más a los sectores más débiles económicamente, pero también hubo un impacto en términos de seguridad pública con los años de terror que se vieron en la comarca lagunera, en Monclova, en Saltillo, en Piedras Negras y en Allende, con esta escalada de violencia, las masacres en el norte del estado. Ese fue el propósito fundamental de la transmisión del poder aquí en Coahuila entre hermanos, que también se ha visto en otras entidades, no únicamente es un tema del PRI. Lo grave en el caso de Coahuila, insisto, es que fue la transmisión de hermano a hermano. Humberto Moreira pidió licencia para asumir la presidencia del PRI a principios de 2011 y dejan a un títere de ellos como encargado de la gubernatura, Jorge Torres López, para que no se viera mal, entre comillas, que le entregara el poder Humberto a Rubén. Lo recibe Rubén de Jorge Torres López. Un caso parecido al de Coahuila ocurrió en 2010, ocurrió en 2010 justamente en Puebla, en 2016 en Puebla, cuando el gobernador Moreno Valle, que antes fue priista, pide licencia para que su esposa pueda ser gobernadora. Esto fue en 2018, perdón. En la elección de 2018, Rafael Moreno Valle
es electo senador de la República, también ponen a un interino en la gubernatura de Puebla, mientras el PAN nomina a Marta Erika Alonso como candidata a gobernadora, en un proceso con mucha violencia, robo de urnas, el asesinato de 6 personas durante la jornada electoral de 2018 en Puebla, una elección que fue impugnada, pero que finalmente el Tribunal Electoral de la Federación le concede el triunfo al PAN, a Marta Erika Alonso. Un gobierno efímero de escasamente 10 días, asume el 14 de diciembre, fallece el 14 de el 14 del 24 de ese mismo mes. Sí, en la Nochebuena, ¿verdad, Gerardo? ¿Perdón? En plena Nochebuena fue el accidente. Sí, 24 fue de diciembre. el día 24. Ellos viajaban de un helipuerto de Puebla a la Ciudad de México. Se desploma a 10 minutos después de haber despegado. Fallece el exgobernador Rafael Moreno Valle, Marta Erika Alonso, su esposa, 2 pilotos y un asistente de Moreno Valle. Entonces, este caso de nepotismo en Puebla fue de esposo a esposa. En Coahuila había sido de hermano a hermano. Hay otros casos también de familias políticas que ocupan el mismo cargo. En Zacatecas, Ricardo Monreal es el primer gobernador no priista de esa entidad, siendo presidente del PRD López Obrador, cuando gana Monreal la gubernatura de Zacatecas. Había renunciado ese mismo año Monreal a la gubernatura, a su militancia priista, porque el PRI puso a Marco Antonio Olvera como candidato cuando las encuestas favorecían a Monreal. Monreal se pasa al PRD y gana en una elección muy competida la gubernatura. Hoy el gobernador de Zacatecas es David Monreal, pero de Morena, no del PRD, y entre una gubernatura y otra de los Monreal transcurrieron 23 años. O sea, no fue una transmisión como la de Coahuila inmediata, sino que pasaron, insisto, casi cuatro sexenios. Hemos visto otros casos de familias que ocupan el nuevo cargo. Cuauhtémoc Cárdenas en Michoacán por el PRI, y décadas después, casi 3 décadas después, su hijo Lázaro Cárdenas de Batel ocupa la gubernatura. Los Murat también, ¿no? En Oaxaca. Sí, efectivamente, es otro caso de los Murat, de padre a hijo, que ya está el hijo en Morena. En Tamaulipas vimos un caso especial porque el candidato a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, tenía una amplísima ventaja para ganar las elecciones. Es asesinado en el trayecto de Ciudad Victoria al aeropuerto, se dirigía a Matamoros a un cierre de campaña. Un comando le cierra el paso, acribilla el convoy, muere el candidato Torre Cantú y también mueren 4 asistentes. Y el PRI, pues aprovechando esa inercia, propone como candidato a Egidio Torre Cantú, hermano del candidato asesinado, y gana la gubernatura. Y vemos otros casos en Veracruz. Los Yunes han ocupado, uno de ellos, la gubernatura, han sido alcaldes, diputados federales, senadores. En Sonora vemos también el caso con los Beltrones, el exgobernador Manuel Beltrones, que vuelve al Senado. Su hija ha ocupado también cargos como diputada federal, senadora, y son estas familias políticas, estos clanes que se reparten el poder. Pero el caso más grave de nepotismo, repito, fue en Coahuila por sus consecuencias. Se instala el Moreirato, que dura 3 sexenios, todavía alcanza... Pero la gravedad es en función de la deuda, o porque finalmente el hecho es el mismo, tan reprobable uno como otro. ¿Cuál y cuál? O sea, cualquiera de los casos que nos has mencionado son tan reprobables como lo que pasó aquí en Coahuila, ¿no? Bueno, el acto es de nepotismo, de imponer a un hermano. Exacto. Las razones hacen una diferencia notable. En Puebla también fue acusado Moreno Valle de desviar 1.600 millones de pesos de un comité de construcción de escuelas.
Aquí el tema está en que no cumple el sexenio, apenas fueron 10 días de Marta Erika Alonso, pero en Coahuila, repito, la gravedad del caso es porque es entre hermanos y se motiva justamente por este endeudamiento monumental que es demasiado grande. Sigue impune esa deuda, insisto, de 40,000 millones de pesos. Y repito, se utilizan todos los elementos del poder de ese momento, que era muy grande los de Moreira, para hacer esta jugada política e imponer al hermano. No hay un antecedente de hermanos, sucesión entre hermanos en México, en la etapa... Pero no sé qué será peor, si los hermanos o el papá y la hija, como en Guerrero, por ejemplo. En el caso de Guerrero, Salgado Macedonio fue candidato a gobernador 3 veces. 3 veces por el PRD, no gana ninguna elección. Y en el caso de la hija, no tenía el papá la gubernatura. Al papá le quitan la candidatura, el Tribunal Electoral se la anula porque no presentó informes de los gastos de campaña, de ingresos y egresos de pre-campaña. Es decir, lo anulan como candidato, no como gobernador. Morena hizo lo mismo que el PRI en Tamaulipas. Al asesinar en Tamaulipas al candidato original, Rodolfo Torre Cantú, pone a su hermano. En el caso de Guerrero, colocan a la hija de Salgado Macedonio, que no ocupaba en ese momento ningún cargo público y tampoco el papá era gobernador. Entonces, ahí son decisiones de partidos políticos. En el caso de Coahuila fue una decisión de Humberto Moreira, apoyado por Enrique Peña Nieto, para poner a Rubén Moreira en la gubernatura. Esto le da un cariz distinto a todos los casos que he señalado, porque insisto, en el tema de Zacatecas, transcurrieron 23 años para que un hermano ocupara el cargo que ocupó otro de Monreal, más de 2 décadas después, que fue Ricardo Monreal. Lo importante de esta iniciativa es que ya, de la presidenta Claudia Sheinbaum, es que anula prohíbe ya la transmisión del poder de esposo a esposa, de hermano a hermano, de hijo a papá, de papá a hijo, en fin, rompe con este ciclo perverso que fueron concesiones a los partidos políticos, lo mismo que la reelección, que también se está planteando que no sean ya reelecciones inmediatas ni de senadores, diputados locales, diputados federales, presidentes municipales, a partir del año 2030 en el caso de los legisladores y en el caso de los alcaldes a partir de 2027. Son reformas muy importantes que oxigenan la política. El nepotismo y la reelección inmediata de legisladores y alcaldes constituía un dique que le impedía a cuadros políticos de todos los partidos ascender a posiciones de importancia, puesto que estas reformas, particularmente la de 2014 con Peña Nieto, fue en una transacción política con el PRI, el PAN y el PRD, un presidente sumamente débil que negocia con los partidos políticos el plan Primero México en su inicio de gobierno para impulsar reformas que aprueban tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta, pero insisto, a cambio de concesiones. Si vemos la lista de los diputados y senadores que han sido reelectos en México, veremos que son las cúpulas partidistas, las camarillas del grupo de poder en cada partido político, quienes se alternan los cargos en el Congreso, diputados, senadores. Hoy tenemos a Rubén Moreira en el Congreso, por 4ª ocasión diputado federal. Entonces es una aberración. La reelección de México no fue para ampliar los cauces democráticos y darle una mayor presencia a la ciudadanía en la toma de decisiones y en la agenda legislativa. La reelección fue, insisto, para conformar a las cúpulas partidistas, las cuales se repartieron las diputaciones, las senadurías entre ellos. Actualmente los presidentes expresidente del PAN, Marco Cortés, el senador, Alejandro Moreno, el diputado federal. Es decir, ellos se reparten los cargos para reelegirse. De manera que estas reformas son muy positivas para el país. Esperemos que pronto también se saquen adelante otra segunda parte de las reformas, que consiste en reducir el tamaño del Congreso Federal
achicarlo a la realidad política del país y quitar los plurinominales. Son reformas que dan cumplimiento a una agenda política que ya venía manejando el López Obrador y que no pudo sacar adelante, puesto que había una agenda prioritaria. Era, en primer lugar, las reformas que ya vimos durante el sexenio anterior, y dentro de este gran proyecto de Morena y de la denominada Cuarta Transformación siguen otras reformas, como estas a las que me he referido, para prohibir el nepotismo, para prohibir la reelección y volver al texto original, al espíritu de la Constitución de 2017. ¿Qué diferencias hay o qué diferencias encuentras entre esto que es evidente, es decir, de padre a hijo, de hermano a hermano, etcétera, ¿no? O sea, la consanguinidad, ¿no?, de por medio. Pero ¿qué diferencias encuentras entre que los hijos de un político encumbrado sigan teniendo poder y sigan extendiendo sus áreas de influencia? ¿Eso también es nepotismo o no es nepotismo? O sea, hay dinastías políticas, ¿verdad? Tanto en México, en Estados Unidos, con los Bush, por ejemplo, en Europa las hay. O sea, no se le puede prohibir a alguien de una familia que no haga política. Son derechos constitucionales, derechos inalienables. Así se hacen las estirpes y las generaciones tras generaciones de políticos en México, ¿verdad? Pues sí, eso es. Aquí lo que estamos viendo son frenos para evitar excesos. El nepotismo y la reelección han generado mayor corrupción. Y repito, han sido como un dique que impide a cuadros jóvenes de todos los partidos políticos tener posiciones relevantes en los municipios, en los estados, en el Congreso Federal, puesto que son posiciones que están copadas totalmente por las jerarquías, por las cúpulas partidistas. Entonces esto va a oxigenar la política, va a evitar cacicazgos y va a aumentar la competencia dentro de los partidos políticos. Pues bueno, al tiempo lo veremos y bueno, pero no nos va a extrañar que siga habiendo, por ejemplo, el hijo de un exgobernador que pretenda ser alcalde o el hermano de exgobernadores que sigan siendo diputados. O sea, como eso pues no alcanza tal vez este concepto de nepotismo, pues no lo vamos a seguir viendo, ¿no? Porque finalmente, como tú dices, pues las familias pueden elegir su rumbo, así como hay familias de abogados, de médicos, pues entonces hay familias de políticos y tenemos que aceptarlo. Efectivamente, ya tocará a la ciudadanía elegirlos o no en las urnas, ya es la decisión de cada ciudadano, de los electores, ponerle fin a este tipo de dinastías políticas que, insisto, pues no están prohibidas constitucionalmente. Lo que sí se va a prohibir ya es la reelección del nepotismo. Muchas gracias, Gerardo, como siempre. Un gusto tenerte aquí en este espacio. Un fuerte abrazo a ti, Manuel, y un saludo muy afectuoso a la audiencia. Muy buenos días. Gracias, Gerardo. Ese es un tema buenísimo, porque si le rascas, híjole, los árboles de las familias, los árboles genealógicos de las familias de políticos son impresionantemente perseverantes y siempre se quedan por ahí. En fin, son las 8:29. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Escuchas Contextos. Regresamos con más.